buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos del mundo. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de lo que es el Perú y el acuerdo de asociación Transpacífico con el candidato a doctor, el señor Juan Carlos Mateus. Él es director del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico. Antes de la entrevista, vayamos a nuestra acostumbrada sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no puede ser otra persona más que Joseph Blatter, ¿no? El ex hombre fuerte de la FIFA ha remecido el mundo con su renuncia en esta semana, luego de la revelación de una serie de escándalos, casos de sobornos, en el cual cada vez más lo implicaría. En esta semana, luego de su renuncia, se han presentado nuevos cargos de corrupción en diferentes eventos. Es interesante que las acusaciones no vienen exactamente de Suiza, donde está la sede central de la FIFA, sino vienen de Estados Unidos. Esto ha originado una disputa política entre el presidente Barack Obama y Vladimir Putin. Putin está acusando de utilizar a Estados Unidos para que Estados Unidos quiere llevarse el mundial que está destinado, en el cual Rusia se organice dentro de 2 mundiales. Veremos qué sucede en las próximas semanas, pero todo indica que este escándalo recién se ha estampado la caja de Pandora y vamos a ver nuevos casos de corrupción que han ocurrido lamentablemente en esta institución tan prestigiosa que debería ser. Parece que la pelota se va a ensuciar en los próximos meses. Dicho esto, vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 5.718 millones de dólares. ¿Qué cosa es esta cifra, señores? Esta cifra la hemos escogido para que ustedes se den cuenta lo que tiene normalmente en un año de ingresos la FIFA. Ese es el dinero que mueve. La mayor parte, desde luego, que es por derechos para televisar eventos deportivos, pero también gana derechos para poder, gana dinero en la venta de derechos para, por ejemplo, usar marcas o banderas relacionadas al fútbol, o simplemente vender las pelotas de fútbol. Todo esto es el dinero en el cual se mueve y está en disputa actualmente por estas acusaciones de corrupción. Veremos qué cosas sucede en la FIFA, si es que va a haber un cambio de timón que se necesita para poder darle limpieza a toda esta organización que lamentablemente se ha desprestigiado tanto en los últimos años. Bueno, dicho esto, vayamos nosotros a la entrevista del día de hoy. Muy buenos días, profesor Mateus. Esto es un honor tenerlo aquí en nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Fabián, por la invitación. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que poco se conoce en el Perú, que es justamente este acuerdo de asociación Transpacífico TPP. Déjame decir algunas cosas antes de la entrevista, ¿no? Para explicarle un poco al público de qué cosa es la TPP, ¿no? Este es un ambicioso proyecto que incluye a Estados Unidos, a Japón, Canadá, México, Perú, Singapur, Vietnam, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda y Australia, que aparentemente era un acuerdo comercial que llegaría más o menos, se calcula que en forma asociada, forma 1.7 billones de dólares en bienes y 260.000 millones de dólares en servicios. Esta es cifra del año 2012, ¿no? Y se considera que si se logra este acuerdo TPP, que abarca a los países de la cuenca del Pacífico, sería el más ambicioso acuerdo comercial realizado en historia. En este acuerdo comercial, como ustedes ya lo han escuchado, participa Perú y tiene el privilegio de estar en este pequeño grupo de 12 países, ¿no?
Ahora, ¿por qué viene la noticia del TPP en estos últimos días? Y ahí vayamos a la primera pregunta, ¿no? Es porque justamente el presidente Barack Obama desea dejar de legado político, ya ha firmado este acuerdo, y también un acuerdo muy semejante hecho o que está negociando con Europa. Y hace un par de semanas ingresó, digamos, en vigencia el Fast Track. Ante estos, profesor Mateus, ¿qué beneficios observa que podría traer, en primer lugar, al Perú este acuerdo TPP? Ok, hay varios puntos, digamos. Un primer elemento que hay que tener en cuenta es entender cuál es la posición que Perú tiene en el marco de este acuerdo general. Es decir, Perú es una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con México y con Chile. Y nosotros tenemos hoy día 19 tratados de libre comercio que explican el 95% de lo que Perú exporta hoy y el 90% de lo que Perú importa. En ese marco uno podría decir qué sentido tiene más acuerdos y un acuerdo más global. Pero genera ventajas. Para empezar, dentro de estos 12 países que tú has señalado, hay 5 que serían mercados nuevos para Perú. Entre ellos está Australia, Nueva Zelanda y Malasia también, que son mercados importantes con los que Perú no tiene un acuerdo el día de hoy. Y eso permitía ampliar nuestra canasta. Segundo, que se contempla acumulación de insumos. Es decir, yo podría exportar a alguno de esos 12 países, no necesariamente utilizando 100% de producción local, sino utilizando insumos de alguno de los países miembros del acuerdo. Es una ventaja. Yo puedo tener un insumo de Chile, otro insumo de México y ensamblar un producto final. Puedo traer una fruta donde traigo el azúcar de Colombia, el empaque de México, lo ensamblo en el Perú, exporto el producto y tiene los mismos beneficios que si fuera un producto 100% peruano. Entonces ahí tenemos 2 elementos ventajosos, y un tercero que me parece relevante es que si miramos el Plan Estratégico Nacional Exportador que se ha lanzado, se le da mucha más fuerza al sector servicios, que es un sector priorizado en este acuerdo. Entonces, acordémonos que cuando hablamos de cifras de comercio exterior en el mundo en general, casi siempre hacemos alusión a bienes y no hablamos de servicios. Y servicios crece a una mayor velocidad que la exportación de bienes. Estamos hablando de software, de turismo médico, de servicios de consultoría, de los call centers, donde Perú ya está comenzando a tener un peso importante en Latinoamérica, ¿no? Profesor Mateus, usted muy bien ha bosquejado tal vez algunas de las fortalezas que Perú puede aprovechar. Sí. ¿Cuáles serían sus debilidades para el Perú ante un acuerdo de este tipo? De hecho, acuerdos de esta naturaleza significan oportunidades en el sentido que se abren mercados, se flexibilizan las barreras de acceso a los mercados, pero por el otro lado también evidentemente se abre la competencia. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de los usuarios, de los consumidores de calle, nos vemos beneficiados. Pero si nos ponemos en la posición de industriales peruanos, pueden tener la preocupación de que productos de Malasia o de cualquier otro origen vengan más baratos, ¿no? Pero eso es parte del juego en la competitividad. Como hace mucho tiempo se hablaba de, aunque no está incluido China en el TPP, el caso de China, ¿no? Por supuesto, algo por supuesto. ¿No? Ahora, esto es lo que estaba analizando, es que este es un acuerdo en el cual hay muy poca información. Estados Unidos declaró que esta era una información secreta, las negociaciones. Claro. Solamente gracias a Julian Assange y lo que es los Wikileaks se conocieron algunos documentos. Más en la segunda parte vamos a hablar, digamos, los temas mucho más sensibles para el mundo, como son los derechos intelectuales. Pero vayamos a otros aspectos, ¿no? Porque este es un acuerdo donde tiene, por ejemplo, un marco regulatorio para las inversiones, programas común de normas laborales, regulaciones ambientales. Es mucho más que un acuerdo comercial, ¿no es así? Exacto, es más amplio. Recordemos que de todas maneras hay tratados de libre comercio como el que tuvo Perú con Estados Unidos, donde eran 21 mesas de trabajo y también estaba propiedad intelectual, obstáculos al comercio, temas laborales, etc. Acá se pretende incluso mayor profundidad y generar un escenario muy atractivo y más atractivo probablemente que cualquier otro bloque en el mundo. Sin embargo, hay sensibilidades, ¿no?, que explican también esos retrasos y estos silencios y ese hermetismo, ¿no? Porque, claro, el hecho de que China esté excluido es la primera llamada de atención para cualquiera. También vamos a hablar de eso. Sí. Ahora, por ejemplo, una cosa que aparentemente Estados Unidos está demandando, y tanto por la presión interna, porque sabemos que el mismo Partido Demócrata, el lado más sindical, se está oponiendo y no le quiso dar la vía rápida, el fast track, ¿no?, al presidente Obama, y los republicanos en su mayoría lo están apoyando, en este caso a Obama. Pero ¿puede pedir Estados Unidos los mismos estándares laborales que existen en Estados Unidos a los demás países?
No es que se extrapole tal cual, digamos, ¿no? Pero evidentemente es un espacio de negociación donde se trata de mostrar estándares lo más altos posibles. Es decir, si bien no se va a calcar exactamente lo que existe en Estados Unidos, sí hay una pretensión que las exigencias laborales sean mucho más duras, ¿no? Y eso a países un poco más laxos en temas laborales lo puede afectar, ¿no? Claro, vayamos a una cosa más concreta para que nos entienda. Por ejemplo, ¿qué cosas se puede demandar? Que ya existe, pero la verdad es que el problema son las fortalezas de los estados para hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, trabajo a niños, Claro. Que exista, digamos, no explotación de la mano de obra, etcétera, Exacto, etcétera, ¿no? exacto. Que ya existen esas normas, pero ahí está el problema de la fortaleza de los estados. Exacto, y, digamos, y son, como bien señalas, puntos bastante sensibles porque si bien en el papel pueden existir, no son exigencias que en la práctica se estén cumpliendo al 100%. No es como si dijéramos el tema de control del contrabando y la piratería. Existen normas en cada país, pero la piratería la vemos acá a la vuelta de la esquina. Entonces lo mismo sucede en el tema de las normas laborales, donde se pretende un nivel de exigencia mucho más duro. Recordemos que hay mucha historia atrás. Nike, por ejemplo, una compañía tan fuerte, líder en su rubro, tuvo serios problemas años atrás en el mercado norteamericano porque hubo toda una campaña que arguía que el grueso de su producción venía de Pakistán y que utilizaba mano de obra de niños. Y esa campaña le significó desplomar 25% sus ventas. Para una compañía que factura 12.000 millones de dólares es un escándalo de plata. Entonces, hoy día son extremadamente cuidadosos. Fabrican en Perú, por ejemplo, y los inspectores laborales de Nike son más rigurosos que cualquier inspector del Ministerio de Trabajo acá en el Perú para Netalco, Teximax, Diseño y Color, cualquiera de las plantas que trabaja con ellos, ¿no? Ahora, también se dice que Estados Unidos está exigiendo las mismas normas medioambientales. Y es curioso porque Estados Unidos hasta ahora no tiene un documento firmado con respecto a lo que es la COP, ¿no? Exacto. Los acuerdos de lo que es para reducir el calentamiento global en la Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, también se puede predecir que Estados Unidos va a imponer, digamos, su criterio aquí. No, yo creo que más bien es uno de los temas sensibles que explica las demoras y la preocupación en general de todo este bloque del por qué no se resuelve con mayor rapidez, porque si no se llega a trabajar en los siguientes meses, eso pasa hasta el 2017 porque entra en un proceso electoral en Estados Unidos. Entonces, temas como este, que es el capítulo medioambiental, es un tema de sensibilidad para el mercado americano, sin duda, ¿no? Correcto, profesor Mateus. Hacemos acá una pausa y volvemos con esta interesante entrevista.
programa Antena Internacional. Hoy estamos hablando acerca del acuerdo de asociación Transpacífico, TPP, esas son sus siglas en inglés, y estamos en estos momentos con el profesor y el candidato a doctor Juan Carlos Mateus. Él es director de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico. Profesor Mateus, este es un proyecto, acabamos de escuchar unas declaraciones del presidente Obama hace 2 días, en el cual pensaba de que China está interesado por ingresar a la TPP. ¿Creo que eso es posible o es una declaración sacada de un momento y obedeciendo tal vez a la presión que existe dentro de su partido? Claro. A ver, hay una doble lectura ahí, digamos, porque para muchos esa es una iniciativa paralela a cualquier esfuerzo que hace el monstruo de China por su lado, ¿no? Pero por otro lado, un reclamo o una voz justificada en contra de que esto sea visto así es el hecho de que si este bloque arguye que China no mantiene los mismos estándares, la pregunta es entonces por qué Vietnam está dentro. Que Vietnam se parece mucho en términos de las críticas que hay, de normas laborales, medioambientales, etcétera, que podría tener China, ¿no? Entonces, bajo esa argumentación, uno no podría cerrar la puerta ni a China ni a ningún otro miembro que pudiera admitirse a futuro. Evidentemente, en la medida que se someta a los parámetros que define este acuerdo, ¿no? Entonces, el día de hoy se diría, esos parámetros no los cumple China. Pero por eso venía esa crítica, no los cumple China, pero tampoco Vietnam, y Vietnam sí está dentro, ¿no? Entonces, sí es. Sí. ¿Y cree que este ímpetu de Obama de poder terminar este acuerdo antes de que termine y dejarlo como legado, se debe justamente a esta ofensiva de China que tienen en América Latina? De hecho, uno de los intereses de cualquier bloque en el mundo es América Latina. No solo por lo que ha pasado en la última década, que ha sido de bonanza absoluta, porque ya no estamos en esa década definitivamente, siempre es una plaza de absoluto interés para cualquier bloque. Y Estados Unidos y China miran con atención lo que está pasando en América Latina. Por lo tanto, yo sí creo que es un punto de agenda donde el gobierno Obama tiene un interés de dejar como legado, como bien lo señalas tú, ¿no? Yo sí creo que hay ese esfuerzo. Obviamente estamos con el reloj en marcha al revés, porque a medida que vayan pasando las semanas y los meses, la agenda se puede ir complicando, y si pasa al proceso electoral, al tramo del proceso electoral, ya no podríamos tocar ese tema con profundidad hasta el 2017. Entonces yo creo que justamente por esa urgencia la presión está hacia cerrar antes de que termine el gobierno, ¿no? Profesor Mateus, vayamos al tema, los temas sensibles del TPP y concretamente vayamos a lo que es la protección de la propiedad intelectual, que aparentemente en teoría, digamos, esto ayuda, y es totalmente coherente que pueda proteger a la industria nacional. Pero en la práctica, por algún tipo de demanda, como lo que está sucediendo actualmente en el TPP, Estados Unidos estaría pidiendo, por ejemplo, 70 años de protección luego de que el autor fallezca. Esto, claro, en la práctica afectaría a países que están en desarrollo como Perú, Chile y México. No podría, por ejemplo, que se ha tocado bastante medios de comunicación, a realizar o producir estos genéricos para su salud hasta que pasen esos 70 años para perjuicio de toda la población. ¿Es esto así? Digamos, hay un primer punto que tiene que ver con estrategia de negociación. O sea, si yo quiero venderte mi auto a 15, no te lo ofrezco a 15, te lo ofrezco a 22 y vamos negociando y vamos llegando a un punto. Y lo menciono porque ese fue uno de los capítulos sensibles cuando se negoció el TLC Perú-Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero del 2009. Y esa es una de las mesas más delicadas. Entonces se partió de una exigencia mucho más amplia y se terminó llegando a un acuerdo mucho más sensato para ambas partes. Entonces, por ahí yo lo vería como una estrategia de negociación. No creo que se tenga una pretensión real de llegar a plazos tan largos, porque eso tendría un efecto más negativo que positivo. Y por el otro lado hay la parte claramente beneficiosa para Perú, porque por ejemplo, todo el esfuerzo que está haciendo Perú en el desarrollo del biocomercio podría tener esa protección, donde se reconocen los derechos incluso indígenas en el desarrollo de cultivos andinos que tienen uso para el desarrollo de plantas medicinales y para farmacopea en general. Estoy hablando de la maca, sacha inchi, uñegato, chía, etc. Entonces, ese sí es un tema, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que al lado peruano le interesa que se incorpore, ¿no? Entonces, por ese lado positivo, y por el otro lado, cuidado en la negociación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que prevé? Que esto se van a relajar estas medidas, sobre todo por estas exigencias de Estados Unidos de que ver
sobre todo para determinados productos como medicina, tan importantes Sí. para nosotros. Sí, sí. Yo creo, como decía, que ese es un punto donde parten de una exigencia más grande, pero siempre hay un margen de negociación, como en cualquier acuerdo comercial, ¿no? Ya. En este acuerdo comercial, necesariamente, por la forma que se está negociando, van a tener que pasar por la aprobación de congresos, yo supongo, ¿no? Sí, sí. O sea, Ajá. el mismo proceso que siguió el Tratado de Libre Comercio en el caso de Perú con Estados Unidos, o el NAFTA en el caso de México, Canadá y Estados Unidos, pasa por el Congreso, ¿no? Ya. Y bueno, en conclusión, ¿cree usted que finalmente que debería, digamos, el Perú, digamos, ya haciendo la salvedad de hacer una buena negociación sobre este tema tan espinoso como es la propiedad intelectual, continuar impulsando el TPP? Yo creo que sí, porque además Perú ha sido uno de los que impulsó con más fuerza la incorporación de un capítulo específicamente referido a pequeñas empresas. Recordemos que en el Perú 98.3% de las empresas son MIPES, ¿no? Micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, tener una atención particular para ver cómo estas empresas se involucran en cadenas de valor y aprovechan este gran convenio es un elemento importante. Yo creo que Perú tiene más que ganar que perder. Por lo tanto, sí debería seguir impulsando y promoviendo la participación en el acuerdo, ¿no? Y observa que puede haber un conflicto entre lo que es el proyecto de integrarse en la TPP con nuestra alianza estratégica con China. No lo creo, porque Perú tiene la ventaja de que antes de establecer este acuerdo ya tenía un TLC con China, como lo tiene con 19 bloques, ¿no? Porque no son economías particulares, sino bloques, y por lo tanto esto le suma. Porque lo que se está tratando de plantear como país es ver qué elementos adicionales tiene frente al escenario que ya negoció Perú. Entonces, esas ventajas que tiene con China las va a mantener. Y más bien, dentro de los 12 países hay algunos, como por ejemplo el caso de Canadá, que no le da arancel cero en todas las partidas a Perú. Y la incorporación de Perú en ese acuerdo permitiría que esas partidas que no estaban con cero pasen a cero. Entonces, tenemos una ventaja adicional y mantenemos la ventaja que tenemos con terceros. Entonces, Perú sí ganaría, ¿no? Por último, si firmamos este acuerdo de TPP, ¿qué le faltaría a Perú? Rusia e India, nada más, ¿no? Rusia e India como mercados principales, pero yo diría que el gran trabajo está de cara al mercado interno, es decir, cómo mejoramos los estándares de competitividad, los temas de infraestructura, de ciencia y tecnología, el esfuerzo en educación, la facilitación del comercio, o sea, toda la tarea que es interna, que ya no es de negociación afuera, esa es la tarea principal, ¿no? Correcto, profesor Mateus. Bueno, yo quiero agradecerle por su participación acá en el programa. Creo que nos ha aclarado bastante de los puntos de no tan fácil tema del TPP, que hay mucha carencia de información acerca de cómo van las negociaciones, y esperemos pues que se firme un acuerdo para el beneficio de todos los peruanos en general. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación acá en el programa, y con ustedes será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenos días.